Por disculpen la demora, pero ya estoy aquí listo para comenzar la sesión de hoy. Buenos días. Muy bien, muy bien. Paz de Dios y buenos días, hermanos. Bueno, vamos a comenzar nuestra sesión número 10, que vamos a trabajar el tema de hermenéutica y modelos exegéticos. Pero vamos a hacer una oración para comenzar nuestra clase. Padre Dios, te bendecimos en esta mañana, Señor, y suplicamos tu presencia y la asistencia de tu Espíritu para que podamos estar en este tiempo, Señor, reflexionando, siendo iluminados por ti, Señor, y por tu Espíritu. Te lo pedimos, Señor, que nos acompañes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a comenzar nuestra sesión 10 y les anticipo un poquito que esta sesión va a ser muy conceptual y vamos a trabajar algunos temas un poco complejos. Va a ser un poquito pesadita la clase, pero vamos a hacer todo lo posible por que se explique, bueno, que yo me explique lo mejor posible, me explique yo bien. Muy bien, hermanos, pues vamos a comenzar entonces. Dentro de una de las cosas que tenemos que tener nosotros como hermeneutas, como intérpretes de la Biblia, es una correcta visualización de lo que es la Escritura. Y el Antiguo Testamento es conocido en este ámbito de la exégesis y la hermenéutica como las escrituras hebreas. Así es que nuestra Biblia, la Biblia que conocemos, es justamente esa suma de los documentos que constituyen la Biblia hebrea y los documentos que constituyen la Biblia cristiana. De hecho, hay autores que trabajan esta concepción de la escritura en esa doble o en esa complementación de, por un lado, las escrituras hebreas o la Biblia hebrea y la Biblia cristiana. Bueno, tenemos aquí varios puntos para tocar el día de hoy y estamos abriendo con esta parte que es la hermenéutica judaica y la exégesis cristiana y cuál es la relación que ambas tienen. Así es que vamos a empezar poco a poco para ir cubriendo este tema. Bueno, en primer lugar, tenemos varios apartados y el primero de ellos es las escrituras judías. Dice aquí, pocas veces reparamos en una verdad hermenéutica ineludible. La Biblia cristiana es la suma de las escrituras hebreas más los documentos neotestamentarios. De hecho, la designación de Antiguo y Nuevo Testamento es una designación arbitraria de la hermenéutica cristiana. Este primer punto ya nos llama la atención a el asunto de que cuando nosotros como cristianos empezamos a leer a leer y interpretar la Biblia, hacemos una especie de invasión a documentos que originalmente fueron el sostén o son, de hecho, hasta la fecha son el sostén de una tradición y de una fe, en este caso del pueblo judío, y no muy bien, nosotros hacemos ese trabajo invasivo sin tener en cuenta que para ellos representa una cierta hermenéutica, una cierta lectura. Y es obvio que la hermenéutica que ellos aplican, la lectura que ellos tienen sobre esos documentos, pues es totalmente diferente con la nuestra. Es cierto, hay algunos puntos de compatibilidad, hay algunos puntos de encuentro, pero estos puntos de encuentro y de compatibilidad no son intencionados. Es decir, las escrituras hebreas, el Antiguo Testamento no se escribió pensando en nosotros los cristianos.
el contexto inmediato en el cual se generan esos documentos son para responder a las necesidades y a la fe de ese transitar histórico de ese pueblo en específico. Ahora, es cierto que ocurre una transición del antiguo al nuevo, pero aquí ya se señala que esa es una designación que nosotros como cristianos hemos establecido, y esta designación de antiguo y nuevo, pues ya obedece o está planteado o se plantea desde la perspectiva nuestra como cristianos, no desde la perspectiva del pueblo judío. Por supuesto, ellos tienen, para ellos su Biblia está completa y no le hace falta nada. Pero la transición ocurre porque justamente con la llegada de Jesucristo y su aparición, su trabajo ministerial y toda esa significación que hoy para los cristianos tiene, ocurre para nosotros y desde nuestra perspectiva esa transición de una revelación que continúa. Para el pueblo hebreo, el pueblo judío, la revelación se quedó allí con sus documentos. No, ellos no conceptúan esta continuación como sí lo hacemos nosotros los cristianos. Entonces, una de las primeras concepciones, y esto nos hace a nosotros saber y entender que para entender lo mejor posible en todo este contexto religioso y profético que rodea el Antiguo Testamento, nos hace entender que quizás sea necesario, que no es algo que se proponga de manera muy común, pero digamos, si estamos haciendo hermenéutica, entonces es conveniente que nosotros como cristianos también nos empapemos un poco de cómo ellos mismos conceptúan su propio trabajo hermenéutico. Y una de las cosas, y hay mucho material que ellos tienen, por supuesto, pero una de las cosas que han sido como que puntos de encuentro a nivel histórico fue, por poner, es dentro de la crítica textual, es un libro que se compuso en 3 episodios diferentes, quizá tres escritores diferentes. Y justamente un exégeta, un rabino judío en el siglo XI, encontró en sus estudios exegéticos aplicados al libro de Isaías, encontró que el libro de Isaías no se escribió todo completo en la misma época y no se escribió por una sola persona. Ya desde ese tiempo, los métodos exegéticos los tenemos ya casi a una cuestión contemporánea, pero ya desde esa época tan temprana, y esto llamó la atención para posteriores estudios en el ámbito protestante, que efectivamente este rabino, exégete rabino, tenía razón. El libro de Isaías no se había escrito en una sola época, sino en 3 periodos distintos de la historia del pueblo, y que había participado más de un autor. Entonces, hay que tener, digo, en esta cuestión hermenéutica hay que tener respeto y la consideración adecuada por el trabajo que ellos mismos hacen y aplican al análisis y estudio de sus escrituras. Entonces, esta primer punto que comenzamos ya a desarrollar, nos está indicando entonces que el carácter invasivo que nosotros aplicamos al leer e interpretar el Antiguo Testamento no es un carácter invasivo de mala fe, por supuesto, sino es una acción de análisis, pero que nosotros tenemos en base a esa concepción que tenemos en términos generales de la revelación de Dios, porque nosotros entendemos que la revelación de Dios, aunque está plenamente contenida en los escritos del Antiguo Testamento,
es una revelación que no se cerró y que no se quedó anclada allí, sino que es una revelación que ha seguido hasta nuestro, bueno, que siguió hasta el primer siglo, porque es cuando se generaron los documentos del Nuevo Testamento, y que esa revelación culminó con el punto, con el clímax de la aparición de Jesús en la historia o en el escenario humano. Entonces, ese primer punto, hay bibliografía al respecto que trabaja en esa vinculación de las escrituras hebreas y la Biblia cristiana. Entonces, hay autores que se han interesado por encontrar no solamente la vinculación y la transición teológica revelacional que existe, pero también en un sentido de respeto, entrar en ese análisis que los propios o que el propio pueblo judío tiene sobre su propia escritura. Entonces, una de las cuestiones hermenéuticas es tener esa consideración que el Antiguo Testamento forma parte de nuestra Biblia, sí, pero que originalmente constituyó y de hecho constituye las escrituras de un pueblo, que en este caso es el pueblo judío. Bueno, vamos a meternos un poquito en términos, vamos a poner un marco, en este caso, sobre ese asunto específicamente. Así es que vamos al punto B. Dice la interpretación judía o lectura derásica. Lectura derásica. Se le llama así, hoy se cataloga como una lectura derásica, porque la palabra hebrea darash significa investigar. No solo nosotros estamos interesados, los cristianos, en ejecutar una hermenéutica correcta, ayudados por toda una serie de instrumentos que se han desarrollado, que se han en cierta por usar un término, se han perfeccionado para tener un acercamiento efectivo a la escritura, sino que también esta tradición de análisis nos remonta, es decir, comenzó con ellos y los estudiosos judíos, los estudiosos del pueblo judío, dicen que esta investigación ni siquiera inició en el periodo intertestamentario, que es cuando se escriben las últimas partes del Antiguo Testamento, sino que inicia, es un trabajo que se inicia, ellos lo plantean así, desde el mismo tiempo de Moisés, cuando la palabra empieza a ser revelada y a generarse. Bueno, dice, esta lectura derásica, que ellos así lo llaman, constituye una lectura interpretativa y sigue sus propios procedimientos. Es muy interesante cómo ellos sitúan en el texto varios niveles de comprensión. Dice, y tal lectura antecede, por supuesto, ya lo estamos mencionando, a la exégesis cristiana. Así es que tenemos ahí un antecedente para nuestra propia trabajo hermenéutico, sin creer que nosotros, los cristianos, hemos inventado la hermenéutica o el ejercicio de la interpretación, porque ya existe un antecedente como debe ser natural. Dice, y debemos considerar que incluso, porque aquí es donde se marca la transición, y debemos considerar que incluso los primeros creyentes y apóstoles, obviamente de origen judío, estaban familiarizados con este tipo de hermenéutica. Cuando se opera la transición y tenemos escritos neotestamentarios, por ejemplo, Mateo es muy dado a eso, a encontrar esas conexiones proféticas que existe entre los dos cuerpos o corpus escriturales. Entonces es muy común encontrar en el Evangelio de Mateo lo siguiente: y esto sucedió para que se cumpliese lo escrito o lo encontrado en las escrituras o lo escrito por el profeta, bla, 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 bla.
Entonces son esas conexiones. Incluso en el mismo Sermón del Monte vemos a un Jesús haciendo esta conexión. Oísteis que fue dicho a los antiguos, mas yo os digo, ese de oísteis que fue dicho a los antiguos, mas yo os digo, es el trazo revelacional que tenemos los cristianos y que pertenece a los cristianos. Entonces, Jesús mismo es puesto en esa dijéramos, en ese, bueno, ya usé la palabra transición, pero en ese paso de lo anterior y lo nuevo. Una cuestión que trabaja de manera excelente también el libro de Hebreos. El libro de Hebreos hace ese trazo también de lo anterior y lo nuevo. Entonces, pero esta es una cuestión, repito, que ya fue atesorando poco a poco, la propia iglesia cristiana. Dice, entonces, los primeros, quienes empezaron el movimiento cristiano, el propio Jesús, los discípulos, los primeros escritores, hicieron esta conexión de una revelación continuada. Dice, la cual, hablamos de esta hermenéutica, la cual es típicamente centrada en la ley como eje rector de la reflexión sobre el sentido de la vida y del conocimiento con Dios. Y si dejáramos aparte el Nuevo Testamento y solo tuviéramos, hipotéticamente, vamos a suponer que no hay Nuevo Testamento y solo tenemos Antiguo Testamento. Bueno, esto sería perfectamente cierto porque todo el Antiguo Testamento de una u otra manera está vinculado interpretativamente, hermenéuticamente con el tema de la ley. El tema de la ley es lo que configura de hecho toda la secuencia temática de los escritos del Antiguo Testamento. Repito, si dejáramos fuera el Nuevo Testamento, entonces el tema rector, el eje central alrededor del cual gira toda la temática veterotestamentaria, es justamente el asunto de la ley. Y esto se ha identificado plenamente por los estudiosos y encontramos, por eso es que cuando nace el cristianismo tenemos este encuentro a veces accidentado, a veces violento en cierto sentido, porque es una disputa en torno a la ley. Los fariseos y los escribas le dicen a Jesús, tú estás violando la ley, tus discípulos violan la tradición de los ancianos, es decir, todo ese sistema de comprensión del Antiguo Testamento. Entonces, y esto, os repito, se puede ver en esta dinámica que nuestros escritos neotestamentarios nos van presentando, este arranque, este nacimiento del cristianismo, ciertamente vinculado por un lado al antiguo, pero también por otro lado en un sistema de ruptura. Muy bien, entonces dice aquí, para continuar con ese punto, dice Hillel y Shammai son dos proponentes de dos escuelas interpretativas. Dice, los dos grandes maestros, Hillel y Shammai, dice, afirmaban que el ser humano había sido creado para estudiar y escudriñar la ley. Esto ya nos indica la relevancia que tiene el tema de la ley para esta comprensión de los escritos veterotestamentarios. Ahora, ustedes ya han escuchado algunas cosas sobre estas dos personas, Hillel y Shammai. El apóstol Pablo estudió, él mismo lo da testimonio, a los pies de Gamaliel. Y Gamaliel era nieto de Hillel.
¿Cuál es la diferencia entre ambas escuelas? ¿Y por qué había dos escuelas? Bueno, más o menos en el año, alrededor del año 300 antes de Cristo, había líderes que tenían un planteamiento sobre cómo debe entenderse la Torah, cómo debe entenderse la escritura. Y entonces, toda esta cuestión dejó como resultado que el líder, que era el que marcaba la interpretación, él obviamente fallece y entonces se determina que haya no, ya no un solo líder, sino dos líderes, uno designado como presidente y otro designado como líder del Sanedrín, porque entonces el Sanedrín ya estaba en formación y ya estaba en esa. Y el Sanedrín, recuerden ustedes que se ocupaba de toda no solo la aplicación de las costumbres y las tradiciones del pueblo, sino también de regular la vida social de la comunidad. Entonces, había un líder que esos líderes eran sí, siempre se designaban dos en esta secuencia, y cuando esos dos terminaban su trabajo o finalmente fallecían, se volvían a elegir, pero siempre en parejas, dos. Entonces, Hillel y Shammai fueron dos maestros contemporáneos, dos maestros que fueron elegidos justamente para hacer esta función de ser guías espirituales del pueblo. Y se marca, tradicionalmente marca este contexto de Hillel y Shammai como que uno era más rígido, más tradicional, más austero incluso en su trato de la vida. Y Hillel, en el caso de Shammai, porque él se dice que Shammai era así, un maestro, pero muy rígido, muy apegado a la observancia literal de la ley. Y en cambio, Hillel era un poco más, el, eh, bueno, se dice que era más liberal, pero liberal en el sentido en este contexto, ¿no? Que si el tema es la ley, lo que rige la vida social y comunitaria es la ley, entonces tampoco se puede ser tan laxo, tan liberal, pero entre comillas liberal, Hillel, porque mientras Shammai tenía una comprensión y una lectura, practicaba una hermenéutica muy literal, letra por letra, frase por frase, y aplicado todo literalmente, Hillel sí va más a la cuestión simbólica y a los significados profundos. Entonces, hay un poco esa diferencia entre ambos. Bueno, y aquí tengo una cita como referencia. Una de las cosas, antes de que leamos esa cita, déjenme comentarles algo. Hillel era, pues ya hemos dicho que era alguien más relajado en cuanto a la interpretación de la ley, no tan severo, no tan radical como lo era Shammai. Pero una de las cosas que sí tenía Hillel era que no le gustaba entrar en una disputa sin sentido. Él exponía sus razones de por qué creía así o de por qué entendía y explicaba los temas de la ley así, lo exponía. Pero en un sentido de comunicarse con los demás, es como un diálogo no violento, es decir, tú tienes tu postura, yo tengo la mía, quiero entender la tuya, entiende la mía y no tenemos que estar de acuerdo si no queremos. Esa era la actitud de Hillel. Incluso hay relatos que vienen ahí consignados en el propio Talmud, porque el Talmud es un comentario amplio que recoge no solo interpretación, sino también las opiniones de estos grandes maestros judíos, y recaba todas esas cuestiones el Talmud. Entonces, en el Talmud
Talmud se dice que aunque Hillel era un sabio y reconocido en su contexto, en el contexto donde le tocó vivir, se daban cuenta, y una de las características personales de Hillel era que exponía sus creencias, pero no las imponía. O sea, no le gustaba, repito, entrar en una disputa sin sentido, no le gustaba, le gustaba así dar a conocer por qué él creía de esa manera y aceptaba que le dieran otras versiones, pero no en ese afán de disputar y entonces aplastar al otro con sus argumentos. Él no era de esas cuestiones. Él era muy tranquilo en ese sentido. Bueno, ahora con hecho este comentario, vamos a leer 1 Corintios 11, verso 16. 1 Corintios 11, 16. ¿Alguien me hace favor de leer este pasaje de la Escritura, hermanos? 1 Corintios 11, 16, por Leo, favor. Leo, hermano, buen día, paz a todos. Gracias, Miret. Paz. Dice, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Amén. Ok. Dice, allí en ese pasaje, en esa pericopa de 1 Corintios 11, se está discutiendo algo que nosotros ya consideramos así de pasada en una sesión anterior, de la cuestión del velo, de que si el pelo, que si las mujeres sí se dejan largo el pelo, que los hombres no, y cuestiones de esas. Pero dice, con todo, es su conclusión, la conclusión paulina es, con todo, no queremos discutir, no queremos entrar en contención, porque ¿qué es que entrar en contención? Es entrar en una disputa para ver quién gana, ¿no? Para aplastar al otro y dejarlo descubierto en el error y todo eso. Dice, porque no, nosotros no tenemos esa costumbre, ni las iglesias de Dios. Pero es muy curioso cómo una actitud se puede ir pasando generacionalmente, porque ya hemos comentado que la actitud de Hillel era esa, dar a conocer sus argumentos, dar a conocer su postura, pero no al grado de entrar en una disputa sin sentido. Y vean lo que dice el apóstol Pablo, considerando que Pablo fue discípulo de Gamaliel y que Gamaliel era nieto de Hillel. Entonces, vemos cómo hay cuestiones que se pueden transmitir generacionalmente, y ahí tenemos ese detalle muy curioso y muy significativo de una actitud de Pablo en los mismos términos de Hillel, de, ok, yo expongo mis argumentos, te los explico, es lo que yo creo, son mis convicciones y doy mis razones, pero no quiero entrar en una contención sin sentido, en una disputa sin sentido. Y tenemos ahí esta actitud en Pablo. Bueno, este fue simplemente un dato curioso de cómo aunque estemos, Pablo, un auténtico cristiano, judío cristiano, como en algunas cosas, obviamente con su propia interpretación y lugar de la ley, el tema de la ley, pero todavía conectado en algún sentido con esta corriente, esta antigua visión sobre lo que debe ser la enseñanza. Y algunos han dicho que también el propio Jesús, quizá, porque estas eran dos escuelas que todavía tenían su efecto en el primer siglo. Algunos autores dicen que es muy probable que también la comprensión de Jesús sobre la ley o en torno a la ley se moviera dentro de esta escuela rabínica de Hillel. Pero es ahí una opinión simplemente. Bueno, entonces es importante que nosotros veamos en esta parte
que nuestra transición, esta transición hermenéutica que tenemos los cristianos, eh, eh, pues pasa por encima de la hermenéutica y la exégesis judía, pero sí debemos de ser respetuosos en un punto de decir, bueno, nosotros ahora, de hecho, una de las cosas que ocurren con los cristianos es que Jesucristo mismo se convierte en un punto hermenéutico, es nuestra referencia hermenéutica. Entonces, ¿cómo leemos el Antiguo Testamento? Lo leemos con el lente de Cristo, es decir, leemos nuestro acercamiento al Antiguo Testamento es porque lo miramos proféticamente, porque entendemos que el Antiguo Testamento refleja o viene en esa dirección de Cristo, y es lo que desarrollan los escritores del Nuevo Testamento. Muy bien, bueno, vamos al siguiente punto. Dice la tradición interpretativa de las escrituras hebreas. Esta tradición interpretativa se muestra en documentos como el Midrash y el Talmud. Simplemente como una referencia, tomen así como una referencia. Dice, el Midrash es una exposición versículo a versículo de la Torá, y quienes lo ejecutaban eran los sabios que indagaban en las profundidades, no solo de las frases, sino también de cada palabra, porque cada frase y palabra podían ser interpretados desde varios niveles de comprensión. Esto decía yo que es interesante porque este tipo de hermenéutica después afectó la hermenéutica cristiana, porque en algún momento también se quiso aplicar eso mismo al texto en el testamentario. Pero es interesante cómo en estos vastos comentarios que constituyen el Midrash y también el Talmud, son una colección, porque imagínense, tenemos no solo a una persona, sino tenemos a varios sabios que en esta intención como decimos en México, de sacarle el jugo a los limones naranjas, todo lo que se pueda, pues esto también permite o se presta para una interpretación muy variada, que de hecho existen interpretaciones muy variadas sobre toda esta cuestión de la comprensión de la Torá, pero pues es parte de lo que ellos trabajaban en ese afán de decir, bueno, es que la Biblia, o en este caso la escritura, la revelación de Dios en el Antiguo Testamento, es que la escritura tiene una riqueza inagotable. Y obviamente si se habla de una riqueza inagotable, entonces se habla de toda una variedad de interpretaciones. Pero hoy día los cristianos en nuestros procesos de comprensión de la escritura, la utilización de los recursos exegéticos y todo eso, tratamos de cerrar esa polisemia, como es el concepto que hemos usado, tratamos de cerrar esa polisemia para encontrar un solo y único sentido de la escritura. Es decir, estamos practicando una hermenéutica diferente hoy día. Dice varios niveles de comprensión, dice de ahí que en el Midrash existieran toda una variedad de interpretaciones aún sobre el mismo asunto. Es curioso que esta gran variedad de interpretaciones incluso ocurran en asuntos que nosotros diríamos, bueno, ¿qué chiste tiene pensar en eso, no? ¿O qué sentido tiene pensar en eso? Pero para ellos lo tenía, ¿no? Es un ejemplo, es cuando le hacen el planteamiento a Jesús sobre la cuestión de la ley del levirato, ¿no? De que le dicen, a ver Jesús, asesóranos, ayúdanos. Aquí
que existía una pareja que se casó, pero se murió el marido, y entonces el siguiente hermano la tomó por mujer, pero también se muere, y así el siguiente hermano, y así los siete maridos, todos murieron. ¿De quién va a ser esposa? ¿De quién será esposa en la resurrección? Y entonces el Señor les dice, pues ustedes están mal, porque en la resurrección, en ese ámbito de la vida nueva, ni se casarán, ni se darán en casamiento. Pero esas curiosidades que a veces dijéramos nosotros no tienen mucho sentido, sí se ocupaban en toda esta comprensión, porque uno de los temas, de hecho, entre los distintos temas que discurrían, uno de ellos era la cuestión del matrimonio. Por eso había dos posturas de cómo te puedes divorciar, y también se lo preguntaron a Jesús, ¿qué es una razón válida para el divorcio? ¿Se le puede dar carta de divorcio a la mujer por cualquier razón? Porque uno de los temas, el matrimonio, era uno de los asuntos más de mayor disputa en cuanto a la interpretación de las leyes y de la Torá y de todo eso. Entonces también es algo que le hacen a Jesús, y eso ya nos indica que realmente había un interés por desmenuzarlo todo, pero a veces uno quiere desmenuzar tanto una cosa que termina destruyéndola, ¿no? Bueno, continuamos. Dice aquí, por ejemplo, las dos escuelas, me refiero a Hillel y Shammai, las dos escuelas que conoció el judaísmo de tiempos de Jesús fueron las escuelas de Hillel y Shammai. ¿Cuáles eran las diferencias entre ellos? Los temas de discusión versaban sobre estos asuntos principalmente, sobre las cuotas religiosas, entiéndase aquí las limosnas y los diezmos. Había eh, personas tan rígidas siguiendo la escuela de Shammai, porque recuerden que Shammai era el más rígido, y Jesús los critica, dice, ustedes dan el diezmo hasta de lo más insignificante, ¿no? Cuando empieza a decirles, ustedes diezman el comino y el eneldo, es decir, incluso de lo más insignificante, ustedes lo diezman, porque quieren literalmente seguir el mandamiento del diezmo. Dice, pero aunque cuidan esos pequeños detalles que a nadie finalmente le importaría, dice, ustedes cometen abusos en otras áreas, ¿no? Es decir, y se burla de ellos diciendo, ustedes coláis el mosquito y tragáis el camello. Es decir, se van a cuestiones sin sentido, o para ustedes quizá tenga sentido, pero a su vez cometen cosas verdaderamente graves. Entonces, uno de los asuntos era esa cuestión de las cuotas religiosas, ¿no? Incluso a Jesús lo cuestionaron, dice, ¿es lícito dar el tributo al César? ¿Tú qué dices? Entonces, una de las cuestiones, de los temas de discusión era las cuotas religiosas, la observancia del sábado, cuántas cuestiones, cuántos encuentros y discusiones no tuvieron con Jesús por la cuestión del sábado, ¿no? Ellos decían, ¿qué es lícito hacer en sábado? Si tu animal se te cae en un pozo en día sábado, ¿qué haces? ¿Lo rescatas o no lo rescatas? Y estas cuestiones existían, entonces eran las mismas festividades también, comprensiones y aplicaciones sobre las grandes fiestas, el asunto del matrimonio que ya hemos comentado, y por supuesto los rituales de purificación, que también tocamos de pasadita un tema de que la tradición de los ancianos sobre lavarse las manos varias veces antes de ingerir los alimentos. Pero había todo un cuadro, hablando del tema de la purificación, había todo un cuadro que ellos tenían, ¿no? Purificaciones rituales, los baños en piscinas construidas, era toda
no todos, pero toda familia bien acomodada y los líderes y todos tenían piscinas que usaban para esos baños de purificación. Entonces, pero todo eso también existía ahí, la cuestión de, alimentaria, porque estaba suscrita la pureza, la cuestión de la alimentación estaba suscrita a ese asunto también de la pureza o de la purificación. Entonces, son algunas cuestiones que tenemos ahí y que vemos que sí se reflejan en el Nuevo Testamento. Entonces, son cuestiones de su hermenéutica, de su tradición interpretativa, que de alguna manera hacen su aparición también en el nacimiento del cristianismo. Muy bien, aquí mencionamos este punto de pasada de la Mishnah y la Gemara, que es el Talmud. El Talmud es la colección más amplia en cuestión de comentarios y de toda esta interpretación. Dice el Talmud, que a su vez se compone de estas dos cuestiones de la Mishnah y la Gemara, dice, es quizá el texto principal del judaísmo rabínico y contiene la interpretación de las leyes, las costumbres y las tradiciones de la religiosidad judía. Repetimos todo esto, lo estamos viendo como parte de un contexto en el cual se genera la fe cristiana. Entonces, y cómo todo esto representa también un referente para este paso, para esta transición entre lo que era antes y lo que viene con Jesús y toda esta, en este caso, generación de los escritos del Nuevo Testamento. Valga señalar también que es algo que también yo ya he mencionado, pero es algo que continuamente tenemos que recordar, es que los escritos del Nuevo Testamento y que quedaron ya consignados en el canon, no son los únicos. Es decir, también tenemos documentos que ahora diríamos, que a veces se llaman como extrabíblicos, que también que fueron escritos, que se generaron también en torno a esta comprensión de Jesús y de su obra, de su trabajo ministerial, pero que no quedaron dentro del canon, pero que estuvieron allí y que fueron también, se conformaron también tradiciones que, aunque no quedaron en el canon, siguieron de alguna manera circulando también entre las iglesias del primer siglo. Hubo varios criterios para aceptar o rechazar un libro y que éste quedara en el canon. Por eso solamente tenemos 28 libros, los que finalmente fueron aceptados. Pero de que hubo otros, por supuesto que hubo otros. Hay otros evangelios, hay otras cartas, hay otros apocalipsis, y todo eso ahí quedó. Bueno, hay bibliografía también respecto a eso. Bueno, vamos ahora a hacer, siguiendo esta secuencia, tenemos el fariseísmo también como un fariseísmo tendiente más hacia a la escuela de Shammai que hacia la de Hillel. Dice el fariseísmo, dice, la tenencia del fariseísmo no es este es algo muy importante. Dice, la tenencia del fariseísmo no es la transmisión material de un texto, sino más bien de una comprensión y de una actitud sobre el mismo. Creo que esto también vale para aplica también para la visión cristiana, pero es algo que ellos ya manejaban. Entonces, ellos decían, bueno, porque había escuelas, de hecho, había escuelas formales y se pagaba una cuota, se pagaba por entrar a esas escuelas. De hecho, hay una anécdota también en cuanto a Hillel en ese sentido, que Hillel venía de un estrato pobre
bastante pobre, pero tenía una ferviente necesidad de aprender sobre la ley y sobre la Torah. Entonces, hay una anécdota sobre él de que en la escuela que él pretendía entrar, pero que no tenía para pagar la cuota de inscripción, se dice que él trepó a la parte superior del lugar y desde ahí escuchaba la exposición de los maestros. Y que en una de esas ocasiones era época ya de frío y dice la anécdota que él pues no tenía con qué cubrirse, dice, llegó al punto de que ese hueco por el que él escuchaba las enseñanzas, dice que él perdió el sentido y entonces su cuerpo sin quererlo tapó ese hueco. Entonces cuando los alumnos veían por qué la entrada de la luz ya no era la misma, se dieron cuenta de que había alguien ahí. Entonces trepan para bajarlo y lo reaniman. Es una anécdota que se cuenta sobre la vida de Gilel. Ahora, esta intención de tener una comprensión y una actitud sobre el texto también es algo que viene heredado y de la cual también vamos a tener sus repercusiones en el Nuevo Testamento, porque el apóstol Pablo va a decir, la letra mata, más el espíritu vivifica, es decir, es una comprensión. Recuerden que el propio Pablo, el apóstol Pablo, era fariseo de fariseos. Entonces, pero es un fariseísmo que se mueve en esta escuela de Hillel más que en la escuela de Shammai. Todos los adversarios de Jesús, los escribas y fariseos adversarios de Jesús, vemos por su actitud que se mueven más dentro de la escuela de Shammai que la de Hillel. Bueno, entonces, vemos que había un sentido digno de tomar en cuenta de que cuando uno estudia la escritura, cuando uno estudia la palabra de Dios, uno no puede quedarse simplemente en la observancia literal, sino que debe generarse una actitud en torno a esa palabra. Esto es algo que típicamente también los cristianos eh, eh, deseamos enseñar, que no es solo el cumplimiento literal de las cosas, sino más allá de eso, desarrollar actitudes que encarnen las enseñanzas escriturales. Y eso es algo que ya el fariseísmo va a tener. Al fariseísmo va a continuar el rabinismo hasta nuestros días. Las escuelas rabínicas también se ocupan mucho de eso. No solo una observancia literal de la escritura, sino que si no se desarrollan actitudes que encarnen esas enseñanzas, entonces no tiene sentido estudiar la escritura. Es también una actitud que hasta el día de hoy permanece en el rabinismo. Dice, y aunque la centralidad temática es la ley, lo que se enseña es un modo particular de entenderla y vivirla. Y ustedes saben que esto puede producir muchas variantes, ¿no? Cuando uno se va a cuestiones ya de significación y a cuestiones simbólicas y cuestiones figurativas y todo esto, bueno, se amplía el entendimiento, la comprensión, pues se amplía a veces bastante. Entonces, dice, para esto, el fariseísmo se mueve en esa línea rígida que ya hemos señalado, por lo menos el fariseísmo que se muestra en los evangelios, aclaro esa parte, el fariseísmo que se muestra en los evangelios se mueve en esa línea rígida, estricta, celosa y literalista que caracterizó a la escuela de Shammai.
Bueno, ahora es imposible no ver en toda esa temática al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dice, en ese sentido, Pablo, fariseo de fariseos, representa un contraste progresivo entre las dos escuelas interpretativas y la actitud que tenían frente a la ley. Pablo, de hecho, discípulo de Gamaliel, quien era o había sido nieto de Gilel, sigue una línea que nos lleva a una relectura de la ley, el paradigma del Antiguo Testamento. Es decir, la ley es el paradigma del Antiguo Testamento, pero Pablo, siendo quien era, nos lleva a esta relectura. Muy bien, permítanme hacer, um, permítanme hacer una pequeña pausa, por favor, hermanos. Denme un segundo, por favor. Gracias, hermanos. Muy bien, continuamos. Entonces, el apóstol Pablo, él va a hacer esta relectura de la ley. Eso es muy importante porque es desde la base de Pablo, desde la base de la comprensión de Pablo, y sobre todo él como autor y propulsor en este caso del Evangelio entre los gentiles, él va a hacer esta relectura de la ley. Ya hemos mencionado al comienzo de nuestra sesión de hoy que la ley constituye la centralidad de la hermenéutica aplicada al Antiguo Testamento. Pero si en este caso el apóstol Pablo hace una relectura de la ley, lo va a hacer en torno a otro tópico, a otro tema, a otro asunto. Dice, eh, dice, en el enfoque de un nuevo paradigma y una nueva práctica. Entonces, este paradigma y esta nueva práctica, por supuesto, están constituidos en Jesús, en el Evangelio y en el reino. Son los tres elementos alrededor de los cuales va a girar esta relectura de la ley. Una de las cosas que incluso también generan mucho problema para los cristianos y sobre todo para nosotros, es la relación que ahora tenemos nosotros en torno a la ley. Hay una cuestión conciliatoria que a veces nosotros practicamos. Esta cuestión conciliatoria es que aunque ya tenemos esa revelación que llega hasta Jesús y que culmina con Jesús, todavía tratamos de conciliar algunas cosas sin abandonar lo anterior. Es decir, tenemos todavía una observancia por la ley, tenemos un acercamiento no solo ético, sino también material de la ley,
porque, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, tenemos una observancia material de la ley porque guardamos la ley de la alimentación, porque guardamos el sábado también como una cuestión litúrgica y doctrinal, pero también tenemos toda una serie de cosas en nuestra práctica religiosa actual que nos conectan con las enseñanzas del Antiguo Testamento. Y de manera particular, nosotros como iglesia, y aquí me gustaría conocer su opinión, nosotros como iglesia en lo particular hacemos este tipo de conciliaciones que a fin de cuentas marcan también una tendencia hermenéutica. Porque si nuestro tema, nuestra clase es hermenéutica, entonces el que nosotros como iglesia tratemos de conciliar con esas cuestiones, tratemos todavía de vivirlas, de hacerlas vivas y aplicarlas a nosotros, es porque ciertamente tenemos el paradigma de Jesucristo, del Evangelio y del Reino, pero todavía tenemos y tratamos de hacer esa conciliación de las antiguas enseñanzas, todavía considerándolas vivas y aplicables a nuestro contexto eclesial actual. Entonces, ese es algo muy particular, en especial particular de nuestra iglesia, este modelo conciliatorio de las dos hermenéuticas, es decir, una hermenéutica que trabaja el Antiguo Testamento como las escrituras hebreas y una hermenéutica que trabaja el Nuevo Testamento, es decir, somos cristianos en el sentido general del término, pero todavía tenemos estas cuestiones de observancia, dijéramos, en términos generales, de la ley, es decir, de la Torah. Me gustaría conocer su opinión hacia este respecto, hermanos. ¿Qué piensan? Porque es una hermenéutica. O sea, si estamos trabajando el tema de hermenéutica, eso ya es una hermenéutica. ¿Y saben por qué? Porque hay pocas iglesias, hay pocas confesiones que trabajan la hermenéutica, o lo que yo estoy usando ese término, esa hermenéutica de conciliación. Son pocas confesiones cristianas las que lo hacen, porque la mayoría de las confesiones cristianas hicieron esa ruptura, ¿no? Incluso no observancia del sábado. Ustedes saben que muchos de los cristianos, o la mayoría de los cristianos, guardan el domingo. Y a veces la cuestión del diezmo es una cuestión también optativa, la ley de la alimentación, es decir, varias cuestiones que para nosotros son claramente válidas y aplicables. Otros sectores cristianos no lo son. Y esto marca, seguimos trabajando el tema hermenéutico. Es una hermenéutica que nosotros estamos aplicando. Me gustaría saber qué opinan ustedes, hermanos, sobre esto, porque esto que estamos diciendo sobre Pablo es lo que marcó, lo que terminó de marcar en esa evolución de la iglesia en el primer siglo, es lo que terminó de marcar finalmente la ruptura y que el evangelio tuviese más éxito entre el sector gentil que entre los judíos, porque ya hemos repetido en varias ocasiones que los creyentes judíos vinieron a menos, mientras que los creyentes de los sectores gentiles pues crecieron y se multiplicaron enormemente. Pero esta relectura que el apóstol Pablo hace en torno a la ley, se puede ver en sus cartas, sobre todo en Gálatas y en Romanos. Gálatas y Romanos son de manera especial, de manera clara,
las definiciones y las relaciones que Pablo siente que los cristianos tenemos todavía en esa relación con la ley, que él afina en muchas cosas. Por ejemplo, dice que la ley es buena y perfecta, pero que el problema está en el ser humano que no puede guardar la ley. Y desarrolla toda una serie de argumentos y de situaciones que son las que van a marcar justamente este paso hermenéutico entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Muy bien. Entonces, ¿me quieren decir algo sobre esta hermenéutica de lo que yo estoy llamando o poniendo como una hermenéutica de conciliación? Es decir, somos cristianos, pero mantenemos todavía algunas cuestiones del Antiguo Testamento. Cuestiones hermenéuticas que otros cristianos, por supuesto, no tienen. Hermano, permiso. Sí, adelante, hermana Vera. Bueno, creo que la forma en la que usted lo plantea eh, puede ser, sí, en el caso de nosotros como denominación, y cierta hasta cierto punto, valga la redundancia, hasta un punto es así, ¿no? Es una hermenéutica, como dijo usted, conciliadora, porque realmente nosotros observamos todavía algunas cuestiones de la ley, pero por otro lado, bueno, también eh, mantenemos esta línea de la que habla Pablo también. Pero eh, vaya, así como denominación lo practicamos, lo entendemos muchas veces de manera personal, no aplica, porque muchas veces en la práctica somos más legalistas que conciliadores, ¿no? Muchas veces nos inclinamos más por respetar la ley y por decir, bueno, se guarda el sábado, se diezma, no, se respeta la ley de la alimentación, que la otra parte, ¿no? Entonces, es como que un poco ambiguo este punto, me parece, ya llevándolo a un punto objetivo de la vivencia, de la experiencia como cristianos. Bueno, ese es mi punto de vista. Por ahí puedo estar equivocada, pero creo que es así muchas veces. Gracias. Sí, gracias, hermana Vera. Sí, yo creo que es algo similar a lo que ocurre acá en México, porque sí hay también algunas actitudes sobre que uno pretende ser más digo, si cabe el término, uno a veces tiene esa actitud legalista, es decir, de un total apego y cumplimiento estricto de la ley, pero a veces se descuidan otras situaciones. Y esto ocurre, pero ocurre justamente porque se pierde el balance. Hay un balance, ustedes saben que cuando vimos lo del círculo hermenéutico, hay un balance que siempre tiene que cuidarse. Es decir, si no se puede cumplir la escritura solamente a pie de letra, ¿no? Uno puede hacerlo a pie de letra y con eso conformarse y uno decir, estoy bien. Pero si uno descuida la otra parte, porque como ya señalaban la misma línea farisaica y era lo que enseñaba Hillel, no se puede uno conformar solamente a la letra y decir, si cumplí la letra, entonces estoy viviendo correcto. El propio Pablo dice, como ya lo he citado, dice, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y eso quiere decir que la letra solamente me presenta una oportunidad de conocer, una oportunidad para entrar. Y una vez que yo entro, entonces la letra tiene cierta aplicación, pero como cristianos ahora lo que me mueve es el espíritu. Entonces,
creo que esto es algo que como iglesia y como creyentes vamos descubriendo con la práctica. Comenzamos ciertamente por el cumplimiento de la letra. Creo que eso, y no es malo tampoco, pero lo malo sería solamente quedarnos en eso. Ya lo hemos comentado en otros momentos. Lo malo es que es cuando solamente nos quedamos con la letra y no vamos más allá. Entonces, para el cristiano, y este es el desarrollo que hace el apóstol Pablo, al decir que la letra mata más el espíritu vivifica, se está refiriendo a que solo la observancia literal no brinda mucha esperanza, pero lo que sí brinda la esperanza y la transformación es la vida en el espíritu. Entonces, esas transiciones que el propio Pablo hace, transiciones de práctica, transiciones de concepto, transiciones de teología, es lo que puede a nosotros los cristianos darnos el sentido de que sí somos cristianos. Porque a veces y no es el caso de ustedes, pero sí es el caso que yo a veces observo acá en la iglesia en México, de que a veces queremos ser como dice Berea, más legalistas que los propios judíos. Los judíos tienen una forma de guardar el sábado. Ellos guardan el sábado, por siglos lo han hecho. Corresponde y forma parte de su liturgia, de su vida devocional, de muchas cosas. Pero no guardan el sábado como nosotros. Nosotros estamos el sábado en la mañana, bueno, no, en México. En México estamos el sábado en la mañana y también en la tarde. Y si uno va en la mañana y no va en la tarde, pues no está completo. Para estar completo hay que ir en la mañana y también en la tarde. Es la costumbre acá en México. Acá en México es la actitud que se tiene. O se critica quien nada más va en las tardes. Sí, sí, tú nada más vienes en las tardes, casi diciéndole, nada más vienes a lo más cómodo, ¿no? O en el horario que te es más cómodo. Porque son las actitudes acá en México. Y es cierto, a veces uno tiene estas prácticas, tienes este tipo de prácticas, pero que realmente pues sí, están reflejando una cierta actitud, pero no están mostrando lo más profundo. Aquí no hablamos de si alguien está bien o mal, sino más bien una parte del proceso. Si yo me quedo con solo una parte del proceso, entonces me estoy perdiendo de lo demás. Y creo que la vida cristiana es ir avanzando cada vez, no quedarse en un solo escalón, no quedarse en una sola postura o posición, sino estar en constante movimiento. Y bueno, efectivamente eso es así. Vamos con lo siguiente, hermanos. Dice, existe una relación entre hermenéutica y tradición. Em, bueno, vamos a leer esta parte. Dice, existe una relación entre hermenéutica y tradición, la cual se muestra en que el factor hermenéutico del Antiguo Testamento es la ley, mientras que el factor hermenéutico en el Nuevo Testamento es Cristo. Así entonces tenemos dos tradiciones, una centrada en la ley y la otra centrada en Cristo. De ahí que la hermenéutica cristiana se encuentre ante una complejidad que suele tomar dos vertientes, lo que ya estábamos señalando. Una vertiente conciliatoria, que es la que caracteriza a la Iglesia de Dios del Séptimo Día, y otra de ruptura, que es lo que caracteriza a muchas otras confesiones cristianas. Entonces, ya señalábamos nosotros, y estábamos conversando sobre eso, que en el caso particular nuestro, y como el tema es hermenéutica, en el caso particular nuestro, eso marca una hermenéutica. Es decir, nosotros, los miembros de la Iglesia de Dios del Séptimo Día, tenemos una hermenéutica que yo he llamado también una hermenéutica confesional.
una hermenéutica que estamos aplicando a nuestra lectura del texto. Y como el tema justamente es interpretación, entonces debemos estar conscientes de eso. No para rechazarlo, sino para comprenderlo. O sea, en la medida que nosotros comprendemos, entonces podemos, como ya lo he dicho, sacarle jugo a la naranja. Entonces, en la medida que nosotros nos damos cuenta de cómo nos movemos en esta relación hermenéutica con las escrituras, que yo diría que estamos en este nivel de la hermenéutica conciliatoria, pero con el fin de que no descuidemos. Es decir, si vamos por tradición, y en este marco de la tradición es toda una serie de elementos importantes, en este marco de la tradición, si nosotros vamos a tomar todavía cuestiones del Antiguo Testamento como válidas y aplicables a la vida y a la ética actual, eclesial, personal, entonces hagámoslo, pero hagámoslo bien. No solo con la letra, no solo apegados a la letra, sino hagámoslo en la profundidad que eso tiene. Y la verdad es que yo ya lo he dicho y lo he reconocido, el sábado tiene una riqueza enorme que yo siento que no hemos explotado todavía. Y el sentido de la higiene y de la pureza reflejadas en la ley de la alimentación, porque la ley de la alimentación es para el cuerpo, pero a Dios le interesa la pureza de la persona completa, de su mente, de sus sentimientos y de su cuerpo. Entonces, si existe una ley de la alimentación para el cuidado del cuerpo, para ingerir, para que el cuerpo ingiera las cosas sanas, las cosas benéficas, pues sí, pero juntemos a eso de una manera integral todo el cuidado del cuerpo. Es decir, cuidar nuestra salud, hacer por nuestra salud, dijéramos en términos muy simples, hacer ejercicio, tener una alimentación balanceada, es decir, todas esas cuestiones que tienen que ver con la integralidad de la persona. Entonces, se vale que tengamos esta hermenéutica de conciliación, es muy válido, pero repito, el reto sería hacerlo bien, hacerlo de una manera profunda, de una manera integral y que obtengamos el mayor provecho posible, ¿no? Alguien puede decir, bueno, lo invitan a comer a algún lugar y si es cerdo, dice, no, yo no como cerdo. Pero sí pero sí como si ingiero otras cosas que también dañan mi cuerpo, ¿no? Que desbalancean mi salud corporal. Entonces, no puedo decir no como puerco y decirle sí a otras cuestiones alimenticias que van degenerando o dañando mi salud, la salud de mi cuerpo. Entonces, toda esa parte es un paquete, es una integralidad que yo tengo que cuidar. Entonces, se vale tener una hermenéutica conciliatoria, perfectamente se vale, pero hay que, como iglesia, en este caso sería mi observación, como iglesia, no hay que quedarnos solamente en la letra, sino irnos más allá. Y créanme que ir más allá trae una verdadera riqueza para nuestra vida. Bien, lo último, dice, en la hermenéutica cristiana debe existir un balance entre los dos tipos de lectura y comprensión sobre el fenómeno de la revelación de Dios contenida en la Biblia. ¿Cuáles dos modos? La lectura diacrónica y la lectura sincrónica, ambas partiendo de la premisa fundamental de que la escritura es palabra de Dios. Creo que ese es el factor hermenéutico por excelencia.
La Biblia, la Escritura es palabra de Dios. Pero yo tengo que hacer una lectura diacrónica, es decir, la palabra, la observancia del texto, la observancia del concepto, la observancia de la letra, pero también sincrónica, es decir, la profundidad que eso refleja. Es como si hablaríamos de lo que ya hemos estado platicando, lo paradigmático. ¿Qué hay en la Escritura que es paradigmático? El sábado, el cuarto mandamiento, acordarte has del día del sábado para santificarlo. Si yo observo solo eso de manera diacrónica, entonces digo, pues aquí Dios me está diciendo que vaya al templo el sábado y que participe de esa liturgia sabatina. Es lo que Dios me está diciendo. Esa sería una lectura a la letra, una lectura simplemente diacrónica. Pero ¿cuál es la lectura sincrónica, la que se va a la profundidad, la que se va al fondo de ese gran significado que tiene el sábado? Bueno, el sábado es renovación, el sábado es restauración, el sábado es reconciliación. Y reconciliación no solo con el prójimo, con la pareja, con los hijos, con los vecinos, reconciliación también con todo nuestro entorno, con el cuidado de todo ese hábitat que Dios nos ha regalado. Y cuando me voy a la cuestión de fondo, a la cuestión sincrónica, entonces tengo el balance. No solo observo la letra, sino observo el sentido que tiene la letra. Y este es el balance hermenéutico, ese es el balance que debiéramos tener los cristianos, ese balance no solo de estar apegados a la letra, sino al significado que hay debajo de eso. Y créanme que si nos vamos a eso, la palabra de Dios, la Escritura, la Biblia, permiten para nosotros tener toda una riqueza de aplicaciones para la vida. Pero siempre y cuando vayamos más allá de la letra. Y que es lo que es una aportación que ya ocurre de manera más enfática en el Nuevo Testamento. No quedarnos con la letra, sino irnos más allá. Y si hablamos de eso, entonces empezaríamos a despertar toda esta cuestión de lo que Pablo enseña como la vida en el Espíritu. Muy bien, hermanos, pues muchas gracias por su atención en este día. Nuevamente les pido una disculpa por haber entrado tarde, pero con el favor de Dios nos vemos la siguiente semana, el martes y el viernes, que van a ser nuestras últimas sesiones. Bueno, pues nuevamente gracias por su compañía, hermanos. Deseo que Dios les bendiga y que tengan un agradable y bendecido día y también un bendecido fin de semana. Vamos vamos a orar para despedirnos, hermanos. Oremos. Bendito Padre, que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque tú nos has regalado tu palabra, porque usaste a muchas personas para que esa palabra pudiera quedar plasmada y llegara hasta nosotros hoy, Señor. Tú pensabas en nosotros, pensabas en todos tus hijos, porque tienes esa capacidad de hacerlo, Señor. Y queremos pedirte que abras nuestro entendimiento, que hables a nuestro espíritu, Señor, desde tu palabra, para que nosotros podamos apreciar toda esa dimensión que tú quieres que sea una bendición para nosotros, que sea el efecto de ese regalo, Señor, que tú nos haces. Por favor, bendice a mis hermanos aquí presentes. Sígueles a todos, Señor, guiándonos con tu espíritu. Ilumínanos con tu espíritu también en la comprensión de
de tu palabra, Señor, y danos bendición en este día. Y también, Señor, te pedimos anticipadamente que nos regales un bonito sábado, Señor. Permite que sigamos disfrutando de la compañía unos con los otros, de la vida en comunidad, pero también de la vida contigo en esta experiencia, Señor, del Evangelio. Te damos gracias, Señor, por tu bondad y por tu misericordia para con nosotros, y te pedimos que nos acompañes, Señor. Gracias, todo esto te agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, quien es nuestro Señor y Salvador. Amén. Paz, hermanos, que Dios les bendiga y con el favor de Dios nos vemos el próximo martes. Un abrazo, hermanos, cuídense mucho. Paz, hermanos, Dios los bendiga. Gracias, Paz. Paz, hermanos. Dios les bendiga a Paz. todos. Paz, Amén. mis hermanos. Paz, hermano, y bendiciones a todos. Paz, Amén. hermana Paz, Doris, bendiciones a todos. hermana Liti, Dios paz lo a bendiga, ustedes. pastor. Gracias. Cuídense mucho, Dios les bendiga. Amén, Gracias, hermano. gracias por Gracias, lo todo. mismo. Amor, no me pausa. Hola, amor. No me para la grabación. No sé por qué. Le doy parar y no me para.